tal? ¿Cómo están? Vamos a abordar ahora el tema de la elección de la estrategia o la elaboración de la matriz DOFA. Ustedes saben que DOFA se deriva de las siglas de dos factores externos, como son oportunidades y amenazas, y dos factores internos, como son debilidades y fortalezas. Siempre que hablemos de los aspectos externos, vamos a señalar la parte de oportunidades y amenazas. Siempre que hablemos de factores internos, vamos a hablar de fortalezas y debilidades. Y obviamente ustedes de aquí en adelante van a tener en cuenta que es importante el no confundir los términos, porque ustedes pueden escuchar constantemente en algún lugar que se habla de las oportunidades de la empresa, y cuando hablamos de este concepto nos referimos qué es lo que está sucediendo hacia el exterior de la organización que puede generar precisamente, como su nombre lo dice, una oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de posicionamiento, etc., ¿no? Entonces siempre vamos a hablar de los factores externos, insisto, de oportunidades y de amenazas, y fortalezas y debilidades de factores internos. Ahora, hace un momento comentaba con ustedes en el otro video de la parte de las estrategias alternativas o estrategias en acción. Y hablábamos de cuatro grandes grupos. Hablábamos de las estrategias de integración, de las estrategias intensivas, de defensivas y obviamente de diversificación, ¿no? Entonces ahí hablamos de cuatro grupos de estrategias que pueden ser tomadas para efecto de la DOFA, pero hay una gran diferencia entre hablar de las estrategias alternativas vinculadas directamente a una matriz DOFA, pero también las que se generan directamente en la matriz DOFA o FODA. Hay que mencionar también que el término FODA, DOFA o AODF, dependiendo del autor que toca el tema, es como le cambia las siglas por cuestión de derechos de autor, pero prácticamente significa lo mismo. Incluso un autor, Steiner, que trabajó la planeación estratégica desde la década de los 80 del siglo pasado, hablaba de una matriz OPDEPO, ¿no? OPDEPO, que son las siglas de oportunidades, peligros, debilidades y potencialidades, que equivale exactamente a lo que hoy se conoce como la matriz DOFA o FODA. Pero sí hay una gran diferencia entre, por ejemplo, hablar de las estrategias de integración hacia adelante, hacia atrás, horizontalmente. Las estrategias hacia adelante implica tratar de lograr el control obviamente de distribuidores o vendedores, ya sean mayoristas o minoristas. La estrategia de integración hacia atrás implica el control de los proveedores, y la estrategia horizontal implica el control con los competidores. Todas estas son estrategias de integración. Y luego tenemos los grupos de estrategias de intensivas. Ahí vemos muchas de las estrategias que actualmente utilizan las organizaciones, porque ahí está la estrategia de penetración de mercado. Esta estrategia de penetración de mercado se refiere a cómo hay esfuerzos de publicidad, de mercadotecnia, ya sea normal o digital, para efecto de que la empresa pueda posicionarse, ¿no? Y entonces vemos normalmente que hay organizaciones que incluso algunas veces pagan volantes para dar a conocer los productos o servicios que están ofreciendo, sobre todo que tienen una baja en sus ventas. Pero bueno, si no va ligado, ya decíamos hace un momento, a todo el proceso estratégico, pues obviamente no sirve de nada, ¿no? Pero bueno, esa es una de las más comunes que utilizan las empresas, la de penetración de mercado, utilizando esfuerzos de mercadotecnia o publicidad para dar a conocer sus productos o servicios. También tenemos la estrategia de desarrollo de mercado, que es el encontrar áreas geográficas en las que normalmente no hay presencia de la organización, como por ejemplo sucedió en su momento con Lechera Guadalajara o Sello Rojo, tratando de desarrollar el mercado en la parte norte-occidente del país y en la parte del Bajío, instalando plantas de elaboración de productos en estos lugares, y obviamente tuvo que encontrar una nueva estrategia en función de nuevas áreas geográficas en las que se estaba posicionando, ¿no? Entonces, bueno, esta es también una de las estrategias más comunes y que es fácilmente observable en diferentes tipos también de organizaciones. Y luego tenemos la estrategia de desarrollo de producto, que también forma parte de las intensivas cuando se hacen mejoras o cambios en los productos que se está ofreciendo actualmente a los clientes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos
como parte de las estrategias intensivas también estos 3 tipos. Luego hablamos de las estrategias de diversificación. Hay diversificación relacionada o diversificación no relacionada. Relacionada cuando generamos productos o servicios que están vinculados al producto o servicio que yo estoy proporcionando en este momento, o cuando generamos productos o servicios que no están relacionados con el nuestro, ¿no? Quisiera mencionarles, por ejemplo, el Club Barcelona, que ustedes lo ubican por este jugador de fama internacional, Messi. Bueno, pues ellos tienen negocios que no precisamente se vinculan con el deporte, que tienen que ver con inversiones en casa de bolsa, inversiones en instituciones financieras, que no necesariamente están vinculadas a la parte deportiva del Club Barcelona, simplemente por mencionarles un ejemplo. Y luego hablamos de los 4 grupos de las estrategias defensivas como uno de los 4 grupos que ya mencionaba anteriormente, y en ellas tenemos, por ejemplo, las estrategias de disminución de gastos o recorte de gastos, que es una de las más comunes también que utiliza la organización. Bueno, desafortunadamente a veces es despidiendo personal o recortando, disminuyendo la plantilla de personal de la empresa. También hablamos de liquidación o desinversión, que eso se da ya sea por las condiciones financieras que pueda presentar la organización en función de que esté altamente endeudada, o simplemente dejar de tener áreas que no son prioritarias para la organización, ¿no? Entre otras. Pero a partir de estos 4 grupos que ya mencionaba, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y la DOFA qué vinculación tiene con esto? Y hay una diferencia muy importante que hay que señalar. Mientras que estos 4 grupos de estrategias, incluyendo la que comentaba en el video anterior de las estrategias de acuerdo a su tamaño, me refiero a las corporativas, globales, unidades de negocio y funcionales operativas, junto con las 4 que ya señalaba, la matriz DOFA se genera directamente de un análisis interno de las oportunidades y las amenazas de la organización, de los factores externos, pero también de fortalezas y debilidades que se generan desde el interior de la organización. Entonces, a diferencia de lo que son esas estrategias que han sido probadas y comprobadas en diferentes organizaciones a nivel mundial, y obviamente también en México y en América Latina, pues la estrategia de generación a través de la DOFA pues es específica a partir de un diagnóstico que se hace de la organización y que obviamente nos permite generar un traje a la medida en función de las estrategias que podrían ser ideales para la organización, pero partiendo de un análisis interno y externo de la organización, ya no de estos conceptos de estrategias que han sido muy útiles para algunas organizaciones en todo el mundo, pero que no siempre se ajustan a las condiciones internas que tiene una organización. Sin embargo, son una referencia importante que se debe tomar en cuenta para efecto de sistemáticamente generar estrategias. Quisiera terminar el video señalando que es importante ligar siempre los procesos de generación de estrategias, ligarlos directamente a todos los elementos del proceso estratégico. ¿Por qué? Porque con eso estaríamos dándole continuidad a el crecimiento de la organización, tendría una sistematización de aplicación de una estrategia que puede ser ajustada sobre la marcha, pero no simplemente generada como algo emergente por un problema que se presente en la organización, que desafortunadamente una buena cantidad de organizaciones, no puedo generalizar, pero una buena cantidad de organizaciones en México y en diferentes partes del mundo utilizan las estrategias simplemente para resolver problemas temporales. ¿Y qué sucede? Que funciona temporalmente y la empresa luego sigue con el mismo problema que tenía antes de elegir la estrategia, que en su momento pudo ayudarles a resolver un problema. Entonces, finalmente concluyo en que es importante tomar en cuenta todas las estrategias en acción de los 5 grupos que ya comentaba, pero más importante será partir de un diagnóstico de los factores externos y los factores internos, y entonces generar estrategias que se adapten a las condiciones de la organización y que eso le permita realmente estar en un contexto más real de la situación que está viviendo. Les agradezco como siempre mucho su atención y nos seguimos viendo en los siguientes videos. Gracias.